Se requiere discreción. Con ustedes, el detective Lorenzo. El viento aullaba alrededor del hospital, como un lamento eterno que se negaba a ser olvidado. Alex y Marcos se encontraban en el vestíbulo principal, frente a la puerta que los separaba de su pesadilla recurrente. Desde que habían despertado en este lugar siniestro, habían luchado contra fuerzas incomprensibles y secretos oscuros. Ahora, frente al capítulo final de su odisea, la oscuridad parecía más densa que nunca. Las luces parpadeaban intermitentemente, arrojando destellos fugaces sobre las paredes desconchadas y las manchas de sangre que parecían fundirse con el paisaje. Las voces susurrantes llenaban el aire, murmullos que parecían provenir de las sombras mismas, narrando historias de sufrimiento y desesperación. Alex ajustó la linterna que sostenía en su mano temblorosa, el último vestigio de luz en un mundo donde la oscuridad se cernía como un depredador hambriento. Miró a Marcos, cuyos ojos reflejaban la mezcla de miedo y determinación que ambos compartían. Sabían que debían avanzar, que su supervivencia dependía de desentrañar los secretos finales de este lugar maldito. La puerta chirrió mientras la empujaban, revelando el pasillo que conducía al corazón del hospital. Cada paso resonaba como un eco en una tumba gigante. No había vuelta atrás. Habían llegado al umbral de lo desconocido, donde las respuestas y la libertad aguardaban, pero también los peligros más terribles que habían enfrentado. Desde que ingresaron a este antiguo hospital abandonado en busca de respuestas, la vida de Alex y Marcos había dado un giro oscuro e impredecible. Lo que comenzó como una curiosidad investigativa se había convertido en una pesadilla de dimensiones inimaginables. Marcos, el amigo de toda la vida de Alex, había desaparecido en circunstancias misteriosas, y la búsqueda de respuestas los había llevado a este lugar maldito. A lo largo de su travesía, habían enfrentado apariciones espeluznantes, fenómenos paranormales y sombras que parecían tener una voluntad propia. La angustia de la desaparición de Marcos los había unido aún más, fortaleciendo su determinación de descubrir la verdad detrás de este hospital y las fuerzas oscuras que lo habitaban. Pero en su camino, se habían encontrado con algo que iba más allá de su comprensión, un ritual antiguo que, según las antiguas leyendas, podría ser su única esperanza de escapar de este lugar maldito. El hospital se erguía ante ellos como un monumento a la decadencia y el horror. Las ventanas rotas dejaban entrar corrientes de aire frío que hacían que sus respiraciones se condensaran en el aire. El suelo estaba cubierto de escombros y restos de muebles destrozados, como si el tiempo mismo se hubiera encargado de destruirlo todo. Cada rincón parecía latir con una energía oscura y opresiva. Los pasillos retorcidos se extendían en todas direcciones, como venas negras en un cuerpo enfermo. Las sombras se alargaban y acortaban, como si tuvieran vida propia, como si acecharan a sus presas en la penumbra. El sonido de pasos lejanos y risas histéricas resonaba en el aire, pero no había nadie a la vista. Cada sombra parecía esconder algo, y cada suspiro sutil aumentaba la sensación de que algo los observaba desde las profundidades del hospital. Alex y Marcos avanzaron con determinación, aunque sus corazones latían con un miedo persistente. La atmósfera era una mezcla de anticipación y temor, como si estuvieran a punto de enfrentarse a una verdad que podría destruirlos. La travesía a través de este infierno había forjado a Alex y Marcos de maneras inesperadas. La valentía y la determinación que antes compartían habían evolucionado para convertirse en una especie de luz en medio de la oscuridad abrumadora que los rodeaba. A pesar del miedo que los embargaba, sabían que debían seguir adelante, no solo por su propia supervivencia, sino también para desentrañar los misterios que habían caído sobre ellos como una maldición. Alex, siempre el más racional de los dos, había aprendido a confiar en su intuición tanto como en su lógica. Sus ojos, una vez escépticos, ahora se habían abierto a la posibilidad de lo inexplicable. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad que ansiaba descubrir, incluso si eso significaba enfrentar a las fuerzas más oscuras imaginables. Marcos, el amigo que había estado dispuesto a seguir a Alex hasta el fin del mundo, se había convertido en un bastión de apoyo en medio de la pesadilla.
Su vínculo, fortalecido por la adversidad, les daba la fuerza para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. La angustia por su propia desaparición y la posesión demoníaca que había sufrido lo habían transformado en alguien más resiliente y valiente de lo que jamás habría imaginado. Los susurros persistían a su alrededor, más intensos y persistentes a medida que avanzaban por el pasillo principal. Las voces, incomprensibles y llenas de lamento, se mezclaban con los siseos del viento que parecían tener una cadencia propia. Cada paso que daban resonaba como un eco en el abismo, como un tambor anunciando su llegada a un territorio prohibido. La linterna de Alex se volvía aún más inestable a medida que avanzaban, arrojando luces titilantes que apenas eran suficientes para revelar las figuras fugaces que parecían moverse en las sombras. La tensión en el aire era palpable, como si estuvieran caminando hacia una confrontación inevitable con un enemigo que aún no habían visto. Cada vez que se detenían para escuchar, los sonidos se intensificaban, susurros que se volvían risas burlonas, pasos que se acercaban y se alejaban, como si las paredes mismas estuvieran vivas. No había duda de que estaban siendo observados, de que las fuerzas oscuras que habitaban el hospital estaban al acecho. La linterna de Alex finalmente iluminó una puerta al final del pasillo. Habían llegado a su destino, la sala donde llevarían a cabo el antiguo ritual para huir del hospital. La puerta estaba entreabierta, como si alguien o algo los estuviera esperando dentro. Con el corazón latiendo con fuerza, Alex empujó la puerta y entró en la sala junto con Marcos. En el centro, un pedestal sostenía un amuleto antiguo, una joya con inscripciones rúnicas que parecían emitir una tenue luz. Era el artefacto que necesitaban para llevar a cabo el ritual. El amuleto resonaba con energía, como si estuviera ansioso por cumplir su propósito. Alex lo tomó con manos temblorosas y lo guardó en su bolsillo, sabiendo que su siguiente paso era enfrentar lo desconocido, desafiar las fuerzas oscuras y escapar de aquel lugar. Sabían que lo que venía a continuación sería peligroso y aterrador, pero también era su única oportunidad de recuperar sus vidas y poner fin a la pesadilla que los había atrapado en este hospital. El ritual requería valentía y sacrificio, y ambos estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se les presentara. No podían permitirse fallar ahora, no después de haber llegado tan lejos en su búsqueda de respuestas. Unidos en su propósito, se dirigieron hacia el centro de la sala, listos para enfrentar su destino final en este lugar maldito. Juntos, Alex y Marco se miraron con gratitud y determinación. Sabían que habían enfrentado lo inimaginable y habían emergido más fuertes que nunca. Ahora, el siguiente paso era claro: escapar del hospital que había sido su prisión durante tanto tiempo. El hospital parecía resistirse a su partida, como si las mismas paredes se cerraran sobre ellos. Pero, unidos por la fuerza de su amistad y el poder del antiguo amuleto que habían utilizado en el ritual, lograron abrirse paso hacia la libertad. Cuando finalmente cruzaron el umbral del hospital y sintieron la luz del sol en sus rostros, supieron que habían triunfado sobre las fuerzas oscuras que habían amenazado con consumirlos. El pasado quedaba atrás, y un futuro lleno de posibilidades se extendía ante ellos. La saga llegaba a su fin, pero la historia de su valentía y determinación perduraría en sus corazones. Nunca más hablarían de lo que habían vivido en ese lugar, pero su amistad seguiría siendo inquebrantable, recordándoles que juntos podían superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Suscríbete a las historias prohibidas.